Hola, muy buenas, espero que estén bien. En este video voy a desarrollar este ejercicio que aparece aquí, donde dice desarrolle el cuadrado de este trinomio, porque claramente se puede apreciar que hay tres términos o, o tres expresiones algebraicas que se están sumando, es decir, tres monomios, y eso conforma un trinomio, pero nos solicita desarrollar el cuadrado de ese trinomio, ¿ya? Y luego de eso, una vez desarrollado el cuadrado del trinomio, nos pregunta si podría generalizar la fórmula de un polinomio. ¿Por qué un polinomio? Porque hay n monomios que se están sumando. Entonces, como hay n monomios, entonces se le dice un polinomio, el cuadrado de un polinomio, en base al resultado que obtuve en el desarrollo del cuadrado del trinomio, que es x1 más x2 más x3, todo eso al cuadrado. Bien, primero vamos a desarrollar el cuadrado de ese trinomio, ¿cierto? Y si se acuerdan, por definición del cuadrado, por ejemplo, de un binomio que hemos visto en los videos anteriores, eso es lo mismo que decir el producto entre el mismo número, es decir, a más b por a más b. Y de eso se obtenía como un producto notable, el cuadrado de a más dos veces el producto de a con b más el cuadrado de b. Pero para este ejercicio en particular vamos a hacer uso de esta definición, que el cuadrado de un número va a ser el producto del mismo número, el número por número, así. Por lo tanto, por definición del cuadrado, en este caso del trinomio, vamos a aplicar esta definición que está enmarcado de color rojo. Entonces, tenemos que x1 más x2 más x3 al cuadrado va a ser igual al producto entre x1, x2, x3 por el mismo número, x1 más x2 más x3. Ahora vamos a hacer uso de axiomas y propiedades relacionadas con los números reales. Y para ello, para poder empezar a desglosar de a poco este producto, lo que vamos a hacer es hacer uso de la propiedad distributiva, que es una parte del axioma de cuerpo de los números reales. ¿Qué es lo que vamos a hacer aquí? Vamos a distribuir cada término del primer producto, del primer trinomio, es decir, vamos a distribuir el término x1 para multiplicar todo este trinomio, ¿ya? Luego vamos a aplicar la suma para tomar en cuenta el segundo término, el x2, que va a multiplicar por este trinomio. Y finalmente vamos a aplicar más el tercer monomio del primer trinomio, ¿cierto? El último, que va a estar multiplicando todo esto por este trinomio, ¿ya? Entonces, en términos generales, vamos a distribuir cada término del primer trinomio sobre el segundo trinomio, quedando de la siguiente forma. Perdón, aquí voy a borrar para que se pueda observar bien. Ahí, perfecto. Entonces, ¿cómo nos quedaría? Aplicando la propiedad distributiva, que es un axioma de cuerpo, sería x1 por el segundo trinomio, x1 más x2 más x3, más el segundo monomio del primer trinomio. ¿Cómo nos quedaría? x2, factor de x1 más x2 más x3, y el último número, es decir, x3 multiplicado por el trinomio x1, x2, x3. Perfecto. De nuevo, ahora vamos a aplicar la propiedad distributiva, ¿cierto? Pero para cada término, el x1 con este, luego el x1 más x2, luego x1 más el x3. Y luego vamos a replicar para esto y eso. Perfecto.
Entonces, ¿cómo nos quedaría? Aplicando de nuevo la propiedad distributiva. X1 por X1 más X1 por X2 más X1 por X3. Luego, más X2 por X1 más X2 por X2 más X2 por X3 más X3 por X1 más X3 por X2 más X3 por X3. Bien. Luego de eso, vamos a aplicar el uso de la propiedad conmutativa del producto o de la multiplicación entre dos números, que es otra axioma de cuerpo de los números reales. Es decir, ¿qué es lo que dice la propiedad conmutativa del producto? Para este caso en particular, vamos a aplicar lo siguiente, que el x1 por x2 es lo mismo que decir el x2 por x1. Afectando el orden de los números de izquierda a derecha, yo lo puedo invertir en ese orden, no afecta el resultado. También puedo decir que el x1 por x3 es lo mismo que decir x3 por x1. Y finalmente, el x2 por x3 es lo mismo que decir x3 por x2. ¿Ya? Por lo tanto, ¿ya? En base a esta axioma de cuerpo, que es la propiedad conmutativa para la multiplicación o el producto, estos tres que destacamos aquí dentro del cuadro de color rojo van a ser iguales, ¿ya? Y aplicando otra vez la propiedad conmutativa para la suma, ¿cierto? Y por definición de que un número multiplicado por el mismo número va a ser el cuadrado de ese número, tenemos lo siguiente. Va a ser x1 al cuadrado más x1 por x2 más x1 por x3 más x2 por x1, que es lo mismo que decir x1 por x2 por la propiedad conmutativa, más el mismo número, ¿cierto? Que sería en este caso x2 al cuadrado, luego más x2 por x3, así tal cual, perfecto. Luego el x3 por x1 es lo mismo que decir x1 por x3. X3 por x2 por propiedad conmutativa sería x2 por x3 más x3 por x3, que es lo mismo que decir x3 al cuadrado. Y luego, por aplicando varias veces la propiedad conmutativa, ¿cierto? Voy a dejar al lado izquierdo todos los cuadrados, es decir, x1 al cuadrado más x2 al cuadrado más x3 al cuadrado. Y luego voy a sumar los términos semejantes, x1 con esto, x1 por x2, que sería dos veces x1 por x2, luego x1 por x3 con este, que son dos veces x1 por x3, y finalmente tenemos el x2 por x3 con esto, que vamos a sumar dos veces x2 por x3. Perfecto. Por lo tanto, llegamos a este resultado, es decir, por lo tanto, el cuadrado del trinomio x1 más x2 más x3 al cuadrado es igual a x1 al cuadrado más x2 al cuadrado más x3 al cuadrado más dos veces x1 por x2 más dos veces por x1 por x3 más dos veces por x2 por x3. Ese va a ser completamente el desarrollo, perdón, el desarrollo del cuadrado de este trinomio. Ese va a ser el resultado. Perfecto. Bien, una vez resuelto el desarrollo del cuadrado de este trinomio, vamos a generalizar la fórmula que aparece aquí en la pregunta para todo n dentro del conjunto de los números naturales. En base a eso podremos generalizar, por supuesto, se puede generalizar el resultado para más o menos aplicar para n términos o para n monomios también.
es decir, para todo n en el conjunto de los números naturales, en que el cuadrado de este polinomio, porque hay n términos, x2 más x3 más hasta x sub n al cuadrado, ¿cierto? Va a ser igual. Esto lo podemos expresar mediante una sumatoria de términos, ¿ya? El signo de el sigma, ¿cierto? De igual a 1 hasta n de x sub i al cuadrado, donde el i va variando del 1 hasta el n, donde el n es un número natural, ¿cierto? Y en base a lo que obtuvimos aquí, esto lo puedo generalizar de la siguiente forma. Va a ser la suma de los términos por sí solos al cuadrado, es decir, la sumatoria de igual a 1 hasta n de los x sub i al cuadrado, perfecto, y vamos a sumarle 2 porque después hay 2 multiplicando por cada término, es decir, 2 veces la sumatoria, ¿cierto? En este caso, donde el i va a ser mayor o igual que 1 y a su vez el j va a ser el sucesor, ¿ya? O también va a ser mayor que el i en este caso. La j tiene que ir después, es decir, la j que acompaña a este término, ¿ya? Ese va a ser la j y el i va a ser el primero. Siempre va a ser menor, el i va a ser siempre menor que j. Entonces, i va a ser menor que j y esto claramente va a ser menor o igual que n. ¿De qué cosa? De x i por xj. Este segundo sumando, esta segunda sumatoria, corresponde a la suma de todos los productos que se cruzan, ¿cierto? Y que son términos distintos. Y va acompañado por el 2. Eso gracias por la propiedad conmutativa que hemos demostrado antes. ¿Ya? Entonces, ese sería a grandes rasgos la fórmula que se puede generalizar. ¿Ya? Más o menos así. En base a esto, como estamos recién empezando a ver estas propiedades de los números reales, todo eso, vamos a dejarla hasta aquí, pero para ejercicio muy avanzado, esta es una fórmula que deducimos de manera intuitiva. Sin embargo, esto se puede aplicar mediante la inducción matemática para poder demostrar que el cuadrado de este polinomio, perdón, va a ser el resultado de esto, ¿ya? Pero eso lo vamos a ver más adelante y eso se ve en el curso de álgebra 1, ¿ya? Y eso sería el desarrollo de este ejercicio. Espero que haya quedado todo claro, ¿cierto? Cualquier otra consulta me lo hacen saber, por favor. Y, y eso, que estén muy bien. Nos vemos en el siguiente video con más ejercicios. Muchas gracias.